Y lo que sí puedo decirte es lo que yo sé respecto a la información que Felipe Calderón tuvo en su momento y respecto a la información que el gobierno de Estados Unidos tuvo en su momento. Lo sé de información directa, de mano directa, porque como tú sabes, yo llevo desde el 2006 investigando al señor Genaro García Luna. Fui la única periodista en México que señaló directamente que él estaba trabajando para el cártel de Sinaloa cuando él era secretario de Seguridad Pública Federal. Escribí el libro Los cómplices del presidente, justamente de su relación de complicidad con el señor Felipe Calderón, que entonces era su jefe, el presidente de la República, y después escribí el libro, el texto Los señores del narco, que por cierto me costó que este hombre, Genaro García Luna, cuando era este muy potente, el más poderoso secretario de Estado de aquellos tiempos y el más poderoso policía de aquellos tiempos, bueno, cuando había contratado personas para asesinarme, noticia, hecho que por cierto me fue corroborado por agentes del gobierno de Estados Unidos unos meses antes de que Genaro García Luna fuera detenido en diciembre del año pasado. Así que la información que voy a compartir contigo y tu auditorio es información que tengo de primera mano, tan cierta como la información cierta que estuve publicando durante muchos años, durante el sexenio de Felipe Calderón. Información que nunca se convirtió en una averiguación previa respecto a estas acusaciones, que no eran acusaciones de una periodista, eran señalamientos que venían directamente de narcotraficantes. Y la información que yo tengo, absolutamente corroborada, directamente corroborada, es que el señor Felipe Calderón sí supo. Sí hubo alguien de su gabinete que le advirtió directamente que narcotraficantes que estaban extraditados en Estados Unidos o que estaban siendo detenidos en México durante su gobierno, estaban señalando con mucho detalle las relaciones del señor Genaro García Luna con el señor, con el Chapo, con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa. A lo que el presidente de la República prefirió no hacer nada. Yo recuerdo también otra de las investigaciones, otro de los resultados de mis investigaciones que estoy acumulando, porque la verdad yo sigo investigando todas las relaciones del cartel de Sinaloa con el gobierno de Vicente Fox, con Calderón, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y las que puede existir en este momento, porque por desgracia es una organización criminal muy potente que ha crecido gracias a la complicidad de diferentes gobiernos, no solo el de Felipe Calderón, sino diferentes gobiernos, pero estamos hablando ahorita del de Felipe Calderón. Así que lo que te puedo señalar es que cuando hubo este incidente en Tres Marías, tú lo recordarás, cuando hubo este ataque de policías federales, un ataque armado contra dos vehículos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, hubo una reunión entre el presidente de la República, había otras personas de su gabinete, él lo sabe que había otras personas de su gabinete, y altos funcionarios del gobierno americano. Cuando el presidente de la República empezó a explicar, y su gabinete, los que estaban ahí, empezaron a explicar cosas mentirosas, absurdas, literalmente mentiras respecto a lo que había pasado ese día, los funcionarios del gobierno americano se levantaron de la mesa y lo dejaron con la palabra en la boca, porque era ya tan cínico lo que había hecho la Policía Federal en contra de los funcionarios americanos y tan abierta la defensa sin razón y sin elementos del presidente de la República a su secretario de Seguridad Pública, que bueno, esta reunión terminó muy mal. ¿Qué altos funcionarios a nivel de secretarios, Anabel, tenían conocimiento también de los nexos de Genaro García Luna y se lo hicieron del conocimiento de Felipe Calderón? Bueno, yo en este momento preferiría no decir nombres, pero el señor Felipe Calderón sabe quiénes son. No soy yo quien se lo tiene que decir porque él sabe quiénes son. Yo en este momento, y estoy hablando no solo de secretarios de Estado. Para hablar de García Luna, y es muy desafortunada la actitud que ahora toma el señor Felipe Calderón, como si los mexicanos tuviéramos amnesia, ¿no? Sabemos lo que hizo, sabemos las consecuencias que tuvo esa falsa guerra contra el narcotráfico, porque era realmente una alianza con el cártel de Sinaloa. Vicente Zambada Niebla, de su puño y letra, escribe un amplísimo diario del que yo hablo y señalo y cito textualmente en mi libro El Traidor, donde él describe justamente esto, cómo la Policía Federal era brazo armado del cártel de Sinaloa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
durante estos años del sexenio de Felipe Calderón. Cómo llamaban a los altos funcionarios, cómo les mandaban a los federales, cómo los federales, justamente el señor Felipe Calderón hablaba del Plan Mérida. Ese es el problema, que la tecnología que les dieron los americanos la utilizaban al servicio del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada para perseguir y dar la cacería a los hermanos Beltrán Leiva. Justamente es el problema. Que la tecnología, el dinero, el armamento no servía para combatir a los carteles. Servía en la guerra del cártel de Sinaloa contra sus enemigos. Y eso es lo que muy claramente describe Vicente Zambada Niebla en su libro, en su diario, con un detalle tan minucioso de días, de horas. Por ejemplo, esa guerra campal, la batalla campal del 30 de abril del 2009, ahí en Culiacán, Sinaloa, donde como los policías federales, y sabemos cómo era el señor García Luna, el señor García Luna era eficaz en estos acuerdos con los carteles, pero era muy ineficaz como policía. Tan es así que ni siquiera el cártel de Sinaloa se fiaba de él en el sentido de su eficacia. Entonces, si la Policía Federal quería hacer algún operativo contra los enemigos del cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, para asegurarse que estos muchachos que estaban a su servicio, pero que no eran muy capaces, iban directamente en las patrullas de la Policía Federal, gente del cártel de Sinaloa, para decirles, mira, compadre, no te equivoques, que la casa que tienes que disparar es esta, no dispares a la otra, es esta la que tienes que disparar. Con este detalle grotesco, lo describe directamente Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada. Entonces, a ver, solamente para reconfirmar, ¿Calderón se hace loco o fue un presidente negligente? Algunos dicen que tonto, pero no creo. Pero, o fue un presidente negligente, o por qué ahora dice que no sabía absolutamente nada. O cómplice. Yo pienso que serán de las cosas muy interesantes que podrán ventilarse muy abiertamente en el juicio de Genaro García Luna. Si es que él, en ese juicio, Anabel? ¿Perdón? ¿Confías en ese juicio? Yo pienso, por la información que tengo, que sí. Sí pienso que puede haber información importante en este juicio. Sí pienso que puede haber información importante. Sí lo pienso. Si es que llegan a juicio, porque yo pienso que en realidad si el señor Genaro García Luna mide sus fuerzas, mide la situación en la que está, donde hay una larga fila de personajes del cártel de Sinaloa extraditados ahora ya, entre ellos el propio Vicente Zambada Niebla, entre ellos el propio Alfredo Beltrán Leiva, entre ellos el grande Sergio Villarreal, Barragán. Entonces estamos hablando de una larga lista de gente que puede decir muchas cosas, como por ejemplo Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Tú me preguntabas sobre la actitud del presidente. A mí no me toca decir ninguna categoría a la que está diciendo ahora, pero lo que puedo decir es que Edgar Valdés Villarreal incluso me mandó una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón, y la propia Barbie describe en su carta no solo los millonarios sobornos que recibía Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino incluso señala que el propio presidente de la República, el señor Felipe Calderón, encabezaba reuniones de narcos. Y tengo entendido que la Barbie será uno de los testigos estrella si se llega realmente a este juicio de Genaro García Luna, que pienso que si él mide las consecuencias en el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación con el gobierno americano, porque el gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna. No, porque estaba pensando hasta en el tiempo. Y nada más por último, Anabel, sí, era un poco el asunto. Si es que hay juicio, por supuesto que va a emerger toda esta información que, claro, viéndolo con distancia, viniendo de narcotraficantes, hay que verlo con reserva, pero en caso de que no haya juicio, obviamente García Luna va a tener que entregarle al gobierno estadounidense información de otros implicados en el gobierno para librarla, ¿o no? Es correcto. Y solo para aclarar lo que dijo la señora Roberta, la ex embajadora
de Estados Unidos en México. Recordemos que el periodo donde ella fue embajadora, y si me equivoco ustedes corríjanme por favor, pero fue de junio de 2016 y se fue en mayo de 2018. Es correcto. Después, de acuerdo al texto escrito por Esquivel, ella estuvo relacionada con el plan, la iniciativa Mérida 2007, 2008, 2009. El punto es que yo no puedo saber ni puedo afirmar, no lo sé, si en 2007, 2008, 2009, cuando ella estaba encargada de la iniciativa Mérida, ella pudo haber tenido algún tipo de información mucho más pesada, mucho más concreta de las implicaciones del señor García Luna con el cártel de Sinaloa. Lo que sí te puedo afirmar categóricamente es que las investigaciones formales de la DEA iniciaron contra Genaro García Luna en 2014, cuando ya tenían elementos sólidos sobre este funcionario público. Las investigaciones sobre García Luna comenzaron oficialmente, formalmente, ya con pruebas sólidas en 2014, 15, 16, 17, 18 y 19. 6 años de investigaciones. La señora Roberta Jacobson estuvo de 2016 a 2018. Ignoro tampoco si ella habrá tenido conocimiento de estas investigaciones, porque la información que yo he ido recabando a lo largo de todos estos años es que algunos de estos investigadores no tenían confianza en los funcionarios americanos que estaban adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México. No me refiero directamente a la señora Jacobson, sino me parece que ellos se referían más a colegas de la CIA o de la DEA adscritos a la Embajada de México porque eran muy amigos de Genaro García Luna. Entonces, pero coincide con los periodos donde la señora era embajadora. Desconozco si ella habrá conocido directamente esta información sólida, clara, con pruebas, que ya la DEA y el ICE tenían en el bolsillo cuando ella ya era embajadora. Desconozco. Lo que sí puedo decir es que ya en ese periodo, cuando ella era embajadora, no eran rumores lo que había o lo que tenía el gobierno americano sobre el señor Genaro García Luna, sino ya desde mucho tiempo atrás tenía información sólida.